Tú pues, hijo mío, aún esa expresión no es un tono cualquiera. Hijo mío, y no era un hijo en la carne, pero ¿ves? Un hijo en la fe. Esto es bueno de notar y apuntar también. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombre. ¿A quiénes? Esto ahora hacete cargo vos. Cuando vas a hablar acerca de los fieles, cuando vas a hablar acerca de la fidelidad de otro, ahora te encargo a ti. Nosotros a veces, esto se lo damos al Señor, que el Señor prepare, que el Señor levante, el Señor levanta. Sí, nosotros oramos, pero el apóstol Pablo lo hace testigo y pone el peso de que él vea a los hermanos que se preparen así. De eso vamos a hablar después. Que nosotros a veces no queremos ser el responsable de formar fieles. Vamos a usar la misma temática, o sea, el mismo ejemplo. Si nosotros nos defendemos, ¿qué pretendemos que otro defienda? Si nosotros no vamos a ser los fieles, no vamos a ser fieles a otros. Eso no va a ocurrir. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un lenguaje sencillo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esto es lo que tenemos que ver. Por eso los primeros diáconos, ¿quién separó a los primeros diáconos? La iglesia. Nosotros miramos por las Escrituras, los separó de la iglesia. Los hermanos sabían quién eran los fieles, quién eran personas que sabían las Escrituras, que eran llenos del Espíritu Santo. Después ya vamos a mirar nosotros en algún momento una enseñanza sobre llenos del Espíritu Santo, sobre los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué son guiados por el Espíritu Santo? ¿A qué se le llama una persona guiada por el Espíritu Santo? Ninguno que sea guiado por el Espíritu Santo no va a utilizar las Escrituras. Siempre va a ser en y por las Escrituras. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie quiere utilizar la palabra soldado para todo. Nadie. Pero un soldado solamente recibe órdenes. Solamente recibe órdenes. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nosotros a veces eso no nos queremos acostumbrar, porque para recibir órdenes solamente tenemos que estar bajo una autoridad. Bajo autoridad. Y una persona que recibe órdenes para ejecutar, nada más. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Este es un pasaje que lo leí la semana pasada, pero no se lo di en Primera de Timoteo, ya que estamos acá cerca. Es en el capítulo 3. Lo he nombrado el día domingo, lo he nombrado nomás. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Esto para los hermanos que vienen anotando. Estamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15, donde el apóstol Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En lenguaje sencillo dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la familia de Dios, que es la familia del Dios viviente, que sostiene y defiende la verdad. En el lenguaje sencillo dice que sostiene y defiende la verdad. Esto es la iglesia, los hermanos que sostienen y defienden la verdad. Amén. Y en esa tarea, lógico, vienen las luchas, vienen los problemas, las dificultades. Si alguno quiere
vivir piadosamente, padecerá persecución. Amén. En parte las tenemos y hemos pasado por muchas de esas cosas. Segunda de Timoteo en el capítulo 2. Otra vez, segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 8, y como que seguimos la lectura. 2:8. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a ¿qué? A mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. ¿A modo de qué? A modo de malhechor, como que hubiera asesinado a alguien. A modo de un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que fijar en nosotros? No sea cosa que, como veníamos mirando, el diablo anda buscando, el diablo persigue, el pecado asedia, la tentación por todos lados. Entonces me siento tan acorralado que prefiero quedarme, y empezamos a decir, no, la palabra de Dios no está presa. Si Dios nos confió la palabra, es para que nosotros vivamos y proclamemos. Amén. Vivamos y proclamemos. Yo no sé cómo habrá hecho Noé. Tenía tanto trabajo, pobre, pero y encima dice, pregonero de justicia. Hacía tiempo para predicar. No sé cómo habrá hecho. Tenía mucho trabajo. Por tanto, todo lo soporto. Prisiones hasta como de malhechor. Lo trataban mal, lo trataban como una persona que vivía haciendo continuamente lo malo. Al final vivía haciendo lo malo. Y cada vez que lo encerraban como una persona que, no sé, que había matado a alguien. Lo encerraban y 4 soldados lo acompañaban y los calabozos eran de los de más adentro. Con grillos y cadenas. Pero todo lo soportaba porque por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No es por nada. Los sufrimientos no son por nada. Las persecuciones no son por nada. Son para que otros obtengan, ¿qué cosa? Hablar de que hay algo mejor. No, vida eterna. Hablarle de Cristo. Hablarle de la vida eterna. Entonces por eso todo lo soportaba. Y ahora sí. Hombres fieles, iglesia fiel. Vamos a leer primero un pasaje en Malaquías. Malaquías capítulo 3, en el verso 13. Vamos a leer hasta el 18. Lo leemos. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Quién dice esto? Dice el Señor, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Lo pasamos en nuestro lenguaje sencillo y decimos, ¿de qué vale servir al Señor? Estoy perdiendo el tiempo. Amén. Lo pasamos a un lenguaje sencillo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿De qué vale? Lo único que me acarrea son problemas. Quiero servir al Señor, quiero más servir al Señor, quiero servirle fiel, quiero estar en el Señor, quiero hacerlo con ganas, quiero hacerlo con alegría. ¿Y de qué vale? ¿Y quién notó eso? Dios. No es que Malaquías se da cuenta, el profeta se da cuenta y habla de lo que hay en el corazón de los hombres que estaban sirviendo a Dios. No, es Dios quien conoce los corazones y le dice, ¿qué están diciendo? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué aprovecha que guardemos su palabra? A ver. ¿De qué aprovecha venir, pasar frío, pasar calor? ¿De qué aprovecha? Cada vez que quiero servir al Señor tengo problemas con mis hijos, con mi esposa, con mi vecino, con los hermanos, tengo problemas con todos. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha guardar la ley del Señor? Cada vez que quiero dedicarme a la Escritura, cada vez que quiero cumplir con su palabra, las cosas que vienen a mi vida. Mi esposa me acompañaba hasta el momento que quería servir al Señor. Mis hijos me acompañaban hasta el momento que quiero emprender el servicio al Señor. Mi abuela, mis tías, mis compañeros, mi trabajo y todo se viene todo encima. ¿De qué vale servir al Señor? No es de ahora. Los problemas, las dificultades, las acechanzas,
las huestes diabólicas y todo lo que quiere frenar a un cristiano no es de ahora, es de siempre. Eso guardémoslo en nuestro corazón. No nos pasa a nosotros, le ha pasado a miles y miles de cristianos. ¿De qué vale que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿No se han encontrado ustedes con aquellos que hablan de la prosperidad y del momento que, no sé, hicieron un pacto con el Señor, andan en una Hilux 0 kilómetros, es más su familia, su hogar y su negocio, se fue todo para arriba? Entonces decimos, bienaventurados los soberbios. No solamente que ellos están haciendo toda clase de impiedad porque parece, no sé, parece que todo lo que están haciendo prospera en su mano. ¿No le ha ocurrido? Que por ahí uno no quiere mirar, pero de rato, mira como por debajo de la ventana y uno dice, ¿cómo es posible? Bailan y hacen lo que quieren, dicen malas palabras, se visten como quieren, están tatuados hasta la planta de los pies y sin embargo parece que escaparon, burlaron a Dios, se escaparon. Pero siempre están los fieles. En todos los lugares, en todas las épocas, ellos aparecen. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ¿qué cosa? Y fue escrito ¿qué cosa? Y fue escrito ¿qué cosa? Un libro de memoria. Para que usted y yo, el día de mañana, nosotros sepamos, primero ahora, pero el día de mañana, nuestras obras estén ahí en ese libro. Entonces fue escrito un libro de memoria. Porque no solamente los impíos van a aparecer con un libro donde Dios le va a mostrar que están registradas sus impiedades, sino que para los fieles, para aquellos que miran por la palabra de Dios, hay un libro de memoria también. Y es bueno alentar con esto a nuestros hermanos. Fue escrito libro de memoria, dice, delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Luego en algún momento vamos a aclarar cuando dice los que piensan en su nombre, los que guardan su nombre. No se trata solamente lo que piensan en el nombre de Jesús. No es solamente eso, sino que por causa de pertenecer a ese nombre, tienen otra conducta. Y eso es lo que se escribe. La obra de esa fe en ese nombre. Amén. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirva. El día que Dios actúe, la Biblia habla del día de Dios como el día que Él viene a buscar a su pueblo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Sin aclaración esto, o sea, hablando de que se trata de Dios, el que le sirve bien a Dios y el que no le sirve o el que le sirve mal. Esto pasa lista a Dios. Dios tiene su libro, manda a escribir, cote en acta,
sellado por Él, listo. Amén. No va a haber equivocación, por eso nosotros tenemos que estudiar acerca de los atributos de Dios. No se va a equivocar. Así que mi sufrimiento, su sufrimiento por servir al Señor no van a ser en vano. Van a quedar registrados. Y hay libros que se van a abrir. Amén. Vamos a Apocalipsis entonces en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y con esto es como que le damos inicio a lo que es el camino de los fieles. Solo para mirar nosotros de que desde Malaquías hasta Apocalipsis podemos, sí, irnos hasta Génesis hablando acerca de lo que es la fidelidad. Dios siempre se valió de hombre fiel y si no lo hizo nacer. Guarda a Moisés y lo hizo un fiel. Se educó en la tierra que más idolatría había. No había tierra más idólatra que la de los egipcios. Nosotros indagamos, adoraban al piojo. El piojo era un dios para ellos. La rana era un dios. Las moscas. Todo era Dios para ellos. Ahí se crió. ¿Quién se crió? Moisés. ¿Y sabe lo que le mandó a escribir Dios a Moisés? Luego que lo educó, luego que se le reveló a su corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen ni semejanza. Ese hombre, ese fiel sobre la casa de Dios, va a condenar toda la idolatría desde ese principio hasta el final. ¿Por qué? Se crió en medio de la idolatría. Sin embargo, por la fidelidad, porque Dios lo eligió, terminó escribiendo y enseñando al pueblo acerca de que hay un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Un único Señor. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi qué cosa, a los muertos. O sea que resucitaron muertos y seguían muertos, estaban parados y estaban muertos ahí. No era que resucitaron para estar vivos delante del trono. No, habían muerto, murieron en delitos y en pecados. Por incrédulos pasaron a la sepultura muertos. Cuando fueron resucitados, seguían muertos y muertos se presentaron delante del trono blanco. Grandes y pequeños, y estaban de pie. No estaban en el ataúd ni tirados en el suelo. No, estaban de pie, muertos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Dios lo había llamado, ahí estaba. El mar entregó sus muertos. El abismo entregó sus muertos. La muerte entregó sus muertos. Y los libros fueron abiertos. Amén. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que el que nosotros conocemos, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. ¿Qué es lo que vamos a recalcar de esto? Las obras. Ser una persona fiel sin obras, nadie puede ser fiel a qué, fiel a estar sentado, fiel a estar parado, fiel a estar mirando, fieles obras. Amén. Como algo lógico, fieles por obra, infieles por haber hecho obras infieles. Por no querer aceptar, por no querer hacer, por no querer oír. Hay personas que es increíble, rechazan todo el tiempo. Lo que nosotros podremos mostrarle por las Escrituras es que va a llegar un momento que Dios le va a dar, dice, a Satanás, le va a dar un poder para que siga engañando y haga obras que todo el mundo quiere, milagros, prodigios, maravillas y señales. Y le va a dar para que haga señales, prodigios y maravillas para que todos aquellos que rechazaron la verdad, amen la mentira. Esa advertencia únicamente la puede hacer la iglesia. Por eso es que les digo que defender la verdad, defender el Evangelio, es algo noble. Es algo noble. Después de esto, después de hablar acerca de los fieles, el camino de los fieles, la iglesia fiel, vamos a ver la herencia de los fieles. Porque la Escritura dice que somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Bueno, entonces quiere decir que hay una herencia para nosotros. Amén. Hay una herencia para la iglesia, hay una herencia para aquellos que mueren fieles al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a leer un pasaje en 2 de Corintios 5:10, conocido por nosotros, que habla de el tribunal de Cristo. Lo que estamos mirando en Malaquías dice, Él en aquel día, cuando Dios se manifieste, bueno, Él va a dar recompensa. Él sabrá, al que hizo lo bueno, va a recompensar y al que hizo lo malo, Él lo va a recompensar. Lo miramos en Apocalipsis y lo cumple Dios. Lo cumple. Algunos resucitan para ser condenados y otros resucitan para recibir galardones. 2 de Corintios 5:10, creo que era, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Amén. Quiere decir por obras. Por obras. Hay una obra que hay que hacer. Nosotros, al estar mirando en Apocalipsis lo que va a ocurrir y miramos el pasaje de Malaquías, nosotros, bueno, Señor, le diríamos como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero ser fiel en aquello que tú me has llamado. Sería lo más lógico, amén. Bueno, por lo menos para mí sería lo más lógico. En San Lucas 16, yo le había dicho que íbamos a mirar que esta es la parábola
del mayordomo infiel, dice. Nosotros tendríamos el mayordomo fiel. Porque así como aparecen los mayordomos infieles, nosotros tendríamos, el mayordomo fiel. Aquel que se le confía, ¿qué cosa? Y la riqueza, el negocio, en este caso la palabra del Evangelio, que no es nuestro. Que no es nuestro. Es del Señor. Amén. Él pagó, ¿a quién le pertenecen las almas? Amén. Hay un pasaje que por ahí termina con ese pensamiento de que algo es para nosotros hoy en día. No, nosotros somos herederos. En algún momento vamos a heredar. ¿Nos ha dado un adelanto para que nosotros tengamos una seguridad? Sí. Pero si nosotros queremos sacar la duda de que Él hizo todo para Él, tendríamos que leer nosotros Colosenses capítulo 1, verso 15, y con paciencia tendríamos que leerlo. Porque todo lo hizo en Él y para Él. Todo. Absolutamente todo. No dice la Escritura y lo hizo para el hombre. No dice eso. Eso es para que nosotros aprendamos también a pensar. A pensar. Para que no tengamos opiniones más de la que está escrita. Porque si no, en vez de soldado, le vamos a pedir al capitán, le vamos a decir nuestras opiniones acerca de lo que tenemos que hacer. Y nosotros no estamos para opinar sobre lo que tenemos que hacer. Nosotros fuimos llamados para ejecutar una orden. Vamos a leer solamente del 10 en adelante. La mayoría conocemos nosotros acerca de este pasaje. Del mayordomo infiel, cómo él hace para que, por lo menos que cuando lo echen, lo reciban en otro lado. Pero desde el verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Algunos de nosotros por ahí tienen la opinión de que, buen entendido, pocas palabras. Nosotros a veces queremos que Dios nos confíe más cosas, saber más cosas, entender más cosas y ocupar un mejor lugar o más lugar en el Señor. Sin embargo, cuando hacemos la cuenta de que qué tan fiel estoy siendo en lo que Dios me ha dado, y a veces tenemos más crucecitas, más errores que aciertos. Se nos termina el día y decimos, le dije al Señor que iba a estar orando y no oré. Le dije al Señor que iba a estar leyendo y no leí. Le dije al Señor que de aquí en adelante yo no iba a faltar esto y no lo estoy haciendo. Siguen las crucecitas para nosotros. Ahora, ¿por qué dice que si en lo poco me eres fiel? ¿Quién controla esto? El Señor. Esto lo controla el Señor y no lo puede. Si confiamos en el Señor nosotros y decimos que Él es todopoderoso, soberano y todopoderoso, no hay forma de que un fiel no sea dado a conocer. No hay forma. No puede detener el diablo, no lo puede detener nadie. Como cantamos, es así la Escritura.
Es imposible frenar a una persona que es fiel al Señor. Es imposible. Y es imposible hacerlo restar. ¿Por qué? Porque la Escritura, el Señor dice otra cosa de Él. Si en lo poco le es fiel en lo que está haciendo, es imposible que eso le reste. Es imposible. ¿Quién asegura eso? La palabra, su palabra. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él habla que si nuestra oración es sincera, dice, nos va a recompensar en público. Y eso lo dice Él, eso no lo puede frenar nadie. No le podemos echar la culpa. Eso dejémoslo para Adán, que le echó la culpa a su esposa, que le echó la culpa a sus hijos, que le echó la culpa a esto, al trabajo, a su debilidad. No. Dejémoslo para él. Lo que tú me diste, aquello que me rodea. Bueno, me hubieses aislado. No. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién arregla esto? Dios. Como cuando arregla el salario para una persona. Si nosotros dudamos de una cosa, si entonces decimos que hay injusticia en Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿alguno de nosotros dice que hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. Bueno, entonces, una de dos, o Dios está fallando, o mi fidelidad, la que yo creo que es fidelidad hacia Dios, no es tan fiel como yo lo pienso. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Amén. Pero si en lo muy poco es injusto, no nos engañemos. Si nos llegan a dar más cosas, en las otras también vamos a ser injustos. No vamos a poder ser fieles. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero? ¿Y qué es lo que es verdadero? La vida del Señor. La vida del Señor, las cosas que son eternas, esas son las verdaderas. Esas son los frutos verdaderos. Esas son las virtudes verdaderas. Esa es la ropa fina, la verdadera. Las acciones justas de los santos, eso es lo verdadero. Lo que a veces tanto nos cuesta hacer y tanto nos cuesta permanecer en ello. Eso es lo verdadero. Ninguno puede servir a dos señores. Y agreguémosle, está hablando acerca de lo que es las riquezas, pero nadie puede servir a la carne y al espíritu, al mundo y al Señor. No se puede. Solamente se tiene un Señor. Amén. Solamente uno. En San Mateo 25, para no detenernos en uno solo nomás y sacando muchas cosas de una sola comparación, del verso 14. También es un pasaje conocido, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Conforme
a la capacidad. Amén. Eso para que nosotros no digamos que nos dio una carga más pesada de la que podemos llevar. Yo podría decir, no está, ¿cierto? Que no se grabe. Bueno, me dio la esposa que yo no quise. 9 chicos. Y, bueno, me dio los 9 hijos que no me pueden ayudar en esto. Yo puedo decir, la esposa que me diste, los hijos, no puedo con mis hijos. Desearía haber tenido otra casa. Desearía haber tenido otras virtudes, otra capacidad para el trabajo y un montón de cosas. ¿Por qué no me las diste? No, Dios nos va a dar una carga más pesada de la que podemos llevar, si no sería un injusto. Dios nos está pidiendo cosas que sabe que en nuestra debilidad y en nuestros errores nunca vamos a poder llegar a ser fiel. Entonces nos dio conforme a nuestra capacidad. Sabe que lo que Él nos está pidiendo lo podemos hacer. Sus mandamientos no son gravosos, son humanamente posibles de llevar, de entender y llevarlos a la práctica. Por eso dice, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto lo tendríamos que entender trayendo a la memoria del cuerpo de Cristo. Dios dice que colocó los miembros, dice, como Él quiso. Como Él quiso. En el lugar donde Él quiso, con la capacidad que Él dio y como Él lo planeó, así lo puso. ¿Para qué? Para que el cuerpo se mueva. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos con una función. A nadie Dios le va a pedir que haga lo que Él nunca le dio para hacer. Todo lo contrario. Lo puso para que funcione, solo que tenemos que descubrirlo. Para que uno se goce en hacer lo que tiene que hacer. Amén. A algunos le ha dado más de un don y todavía no lo sabe. Solamente hay que descubrirlo. Gloria a Dios. Amén. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó ¿qué cosa? Otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra, lo escondió y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. ¿Qué es lo que vemos que va a suceder en Apocalipsis? Vimos en nosotros en Malaquías, dice, hay un libro de memoria para que todas las obras, manifestaciones, acciones queden registradas. El que pesa los corazones es Dios, el que sabe las cosas es Él, no hay forma de fallar. Si en lo poco eres fiel, Él te da mucho. Lo que se dice en el aposento será gritado desde la azotea. Te recompensará en público. Nada ni nadie puede frenar la obra de Dios en una persona. Por eso que los mártires murieron así. Murieron gritando que era una verdad lo que ellos habían vivido. Y lo que guardaron, lo guardaron para otro y siguieron. Nada pudo frenar su obra, su fidelidad. Mentira que murieron y se terminó todo. Mentira. Mentira que vamos a ser fieles a nosotros y nuestros hijos se van a olvidar. Mentira, eso es una mentira del diablo. Mentira que vamos a morir nosotros y nuestra esposa se va a olvidar de que ha sido una verdad lo que hemos vivido en el Señor. Eso es una mentira. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ahí tenemos la palabra, lo que venimos repitiendo. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si alguien no es fiel en lo poco, ¿cómo es que quiere hacer más? Lo bueno de recibir esta palabra es que el fiel tiene mucha esperanza si quiere alcanzar cosas, como un día dijo el pastor Raúl, bueno, Señor, si nadie quiere los dones y las capacidades que tú tienes para tu iglesia, dámelos todo a mí y concédeme la fuerza para poder llevar a cabo tu obra. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, llamado a ser fiel y descubre que puede ser un fiel? Bueno, nadie quiere hacer la obra del Señor, nadie quiere predicar, nadie quiere prepararse como maestro, nadie quiere prepararse como un pastor, nadie quiere prepararse como un evangelista, nadie lo quiere. Bueno, dámelo a mí, Señor, dámelo a mí. Yo quiero ser fiel en lo poco que tú me has dado. Quiero reconocer que en lo poco que me has hecho entender, yo voy a ser fiel. ¿Para qué? Para recibir lo que te estoy pidiendo. Yo lo quiero, lo anhelo. Otro no lo quiere, lo quiero yo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya sé lo que está pensando. O por lo menos en algún momento yo lo pensé. Señor, si en lo poco que tú me diste yo tengo tantas luchas y tantas dificultades, ¿cómo será si me duplicas el trabajo? Si me duplicas el trabajo espiritual que tú me diste. Si con lo poquito que yo estoy haciendo para ti tengo tantas dificultades que a veces parece que las fuerzas me van a faltar o que voy a renunciar aún lo poco que estoy haciendo. ¿Te imaginas, Señor, si tú me recargas de trabajo? Uno de los trabajos más peligrosos, se ha dicho en toda la historia de la iglesia, ese es el pastorear. Pastorear una congregación. Yo me vengo a enterar después de 50 años, pero... ¿Por qué? La Escritura dice que no hay que agregar ni hay que sacar nada. Que esas son cosas que Dios va a reclamar aparte a aquellos que le ha dado esa capacidad de poder pastorear. Que son los que van a ser llamados a dar cuenta. Pero también dice la Escritura que toda la iglesia, todos los creyentes, tienen responsabilidades. Amén. Y lo estamos mirando. Algunos tienen 5 talentos, como si estuviéramos hablando de capacidades o dones espirituales, para poder entender, para poder retener, para no olvidarse. Algunos dicen, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Sé lo que tengo que hacer? Sí, yo sé lo que tengo que hacer. Y capaz que hasta que cuando habla con otro y realmente muestra su corazón, dice, yo sé lo que tengo que hacer. Pero, claro, demanda sacrificio. Dejar esto, dejar aquello. No dedicarme tanto a aquello. Jesús mostró un camino y dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Un negocio? Esto también está hablando de un negocio. Dice que le dejó los bienes para que ellos
lo multipliquen. Al que le dio 5 se le iba a pedir cuenta de 5, no se le iba a pedir ni más ni menos. 5 le dio, acá tiene, Señor. He negociado, he trabajado, lo que tú me diste, acá está. Y era conforme a su capacidad. En lo poco ha sido, no le dice, fuiste fiel en lo mucho, no le dice, en lo poco ha sido fiel, porque la capacidad se la dio el Señor, el talento se lo dio el Señor, la palabra, el ánimo, el espíritu, se lo ha dado el Señor. Lo único que tenía que hacer es trabajar y confiar, trabajar y confiar, trabajar y confiar. No se pierde nada, no se va a perder. Es imposible que se pierda algo que es para el Señor. No nos dejemos engañar. Yo trabajé hasta que me cansé. No. Los trabajos en el Señor no son en vano. Trabajé hasta que me cansé. No existe en la Escritura. Eso es como decir, he amado a mis hermanos hasta que no pude amarlos más. Eso es mentira. Eso es mentira. El amor no deja de ser. Entonces, nosotros debemos conocer las Escrituras para no engañarnos y no engañar a otros tampoco. Yo un día, cuando alguien me habló así, hace bastante tiempo, me habló así acerca de su trabajo en el Señor, de su trabajo en el Señor, de su trabajo en el Señor, entonces yo le dije, mire, podemos razonar sobre esto y podemos sacar muchas cuentas, pero ¿por qué no vamos a la Escritura? ¿Y qué es lo que me quiere mostrar? Que la Escritura dice que si usted hubiera edificado sobre la roca, la obra en el Señor no se hubiera caído. Pero como se edificó en la arena, cualquiera sea la obra, se viene todo abajo. Se terminó la conversación. Y también se terminó la discusión. Porque es una verdad bíblica. ¿Cómo alguien, llámese como se llame, la tormenta que quiera ponerle nombre, tiró abajo una obra que Dios le ha dado? Mejor echémosle la culpa a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestra falta de entendimiento para no haber podido sobrellevar o haber arreglado el problema. Amén. Moisés por lo menos le dijo al Señor, vio que era complicado lo que iba a hacer. Entonces le dijo, si tu presencia, Señor, no va conmigo, no me saque de aquí. Pero él sabía a quién le tenía que hablar, aquel que lo había llamado. Gloria a Dios. 5 talentos, 3 talentos, era lo que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Llegando el que había recibido 2 talentos y después llegó el que le había dado uno solo. Verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sabía lo que ibas a hacer, que en algún momento tú ibas a venir, ibas a arreglar cuenta con tu siervo, ibas a decir, a ver lo que te sirvieron bien y a ver lo que te sirvieron mal, a ver lo que no hicieron nada y a ver lo que hicieron mucho. Y que tienes anotado todo en tu libro. Y en tu libro no están escritas solamente los pensamientos o solamente las intenciones, no, están escritas las obras. Entonces en el verso 26
Le dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Hubieras hecho un negocio igual. El que lo hizo 5 hizo negocio con 5. Tú tenías uno solo, lo único que tenías es multiplicarlo. Se lo hubieses dado a otro. Ni siquiera eso. Quitarle pues el talento, darle al que tiene 10 talentos. En otra comparación, en otra parábola, dijeron, aquellos que dijeron que le pasó el talento al que tenía 10. Pero para que se cumpla esto, para que nosotros miremos que al que mucho se le da y es fiel en eso que el Señor le ha dado, se le multiplica. El Señor le dijo, denle al que tiene 10. Para que se cumpla, para que vea que la palabra es fiel, el Señor es fiel. Quitarle al que tiene un talento y darle al que tiene 10. Porque el que ha multiplicado lo que tiene y ha sido fiel en eso, más va a tener. Y ahí se cumple la Escritura delante de nuestros ojos. Denle otra cosa más para hacer. Porque ¿quién le va a dar trabajo a los infieles? ¿Quién le va a dar trabajo a aquel que no quiere, a aquel que reniega, aun con lo poco que tiene que hacer? No es fiel en eso, no va a recibir recompensa y reniega y falta continuamente. Tiene X delante del Señor. Nunca se goza con aquello que Dios le ha dado. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. Renegar por lo que Dios me hace entender de las Escrituras. Renegar con lo que está pasando. Para eso el Señor me prepara. Pero así como tenemos que entender todos, por eso todos nosotros debemos entender que en el lugar que Dios nos ha puesto, debemos ser fieles. Aún en lo que no entendemos, a su tiempo el Señor nos hará entender. No queremos que nadie nos moleste, que nada nos moleste. ¿Cómo va a forjarse nuestro carácter y nuestra conducta si nada nos tiene que molestar? Eso no sucedió ni siquiera con nuestro Señor Jesucristo y queremos que Cristo sea formado en nosotros y no pasar por eso. Quitarle pues al que tiene el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque aquel que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, porque el Señor le ha sacado, al que no tiene, aún lo que piense tener, porque no se trata de pensar tener, se trata de creer que no estamos en las tinieblas. Creer que estamos en la luz, estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos que activar, buscar nuestro lugar. Como quien busca, pidiéndole al Señor. Algunos han descubierto que su trabajo es predicar en las calles, su trabajo es ir a los hospitales, su trabajo es estar siempre con sus hermanos, su trabajo es ayudar en esto, ayudar aquello, no sé, siempre se descubre. No puede ser que haya en el cuerpo de Cristo solamente 4 trabajos. No puede ser. Lo terrible pasa a lo último, y eso decimos nosotros, ¿con quién queremos que pase una cosa así? Con nadie. Ni yo quiero esto para usted, ni usted quiere esto para mí. Echarle en las tinieblas de afuera, ¿sabe lo que es eso? No entiende más nada, porque el que entrega es el Señor, por más que lo rodeen pastores, lo rodeen apóstoles, oren todos por él, Dios saca a una persona afuera y lo ciega para que no entienda nada y va a andar.
como aquellos que fueron cegados cuando lea lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Dice, los ángeles tendieron la mano, cegaron a las personas, no podían encontrar el picaporte de la puerta. Cuando Dios hace una cosa así, nosotros podemos leer esta clase de escritura en la carta a los Romanos del capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando Dios entrega a una persona a lo que piensa, a lo que razona. Lo entrega a la idolatría, lo entrega a su orgullo, lo entrega a su forma de pensar, lo entrega a su deseo. Nuestro deseo tiene que ser servir al Señor. No a nuestra conveniencia, ni para nuestra conveniencia, ni para nuestros placeres. Si yo sirvo al Señor para mi placer, ¿qué soy? ¿Un ídolo? ¿Qué me creo? ¿Un Dios? ¿Que lo tengo que hacer para mi placer? Así me cause dolencias, así me cause dolor, angustia, sacrificio, el poder leer, el poder estar, el poder querer encontrar la forma de poder enseñar, así me cueste, no lo tengo que hacer por mí. Lo tengo que hacer por aquel que me amó y me llamó para esto. Que es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Nadie nos va a dar un premio a nosotros por no faltar nunca. Nadie. La recompensa es del Señor. Nadie nos va a aplaudir por una cosa así. Al contrario, cuando más fieles querramos ser al Señor, más abucheos. Pero nadie puede detener la manifestación de su gloria, de su gracia, de su fortaleza y su ánimo para una persona que es fiel. Nadie puede detener la mano del Señor. Y lo podemos mostrar por las Escrituras. Amén. Las Escrituras por ahí nos muestran diciendo, bueno, Apolos sembró, Pablo regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Siempre mostrando que hay algo. Si bien a Apolos lo llamó el Señor, a Pablo lo llamó el Señor, a uno le dio la capacidad para regar, a otro le dio la capacidad para sembrar, pero uno, otro y otro lo hace Dios. El crecimiento lo da Dios. La vida y la forma de hacer crecer y darle carácter a esa vida, la hace Dios en su soberanía. Entonces, ¿de qué hay que desconfiar? De nada. Hay que confiar en el Señor. En 30 y pico años de evangelio he escuchado decir, me fui porque nadie valoraba la capacidad que Dios me ha dado. Yo veo otra cosa por las Escrituras. Cuando Dios da algo para que se dé a conocer, no hay forma de poder frenar una cosa así. Porque Dios lo hace por su pueblo, por su iglesia y para beneficio de sus santos. No hay forma de poder detener una cosa así. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cualquiera que quería impactar a alguien hubiese venido, no sé, hubiese venido de traje y de corbata en el tiempo de Juan el Bautista y aparece con pelo de camello ahí comiendo langosta silvestre, pero cuando alzó la voz tembló toda la región de Galilea. Aún los que no querían venir, los que estaban en contra de él, estaban presentes en sus predicaciones. Es imposible
que alguien que Dios prepara en fidelidad para mostrarlo fiel, no cumpla con su ministerio. No está en las Escrituras eso. En las Escrituras encontramos todo lo contrario. Vamos a leer dos versículos en Apocalipsis y lo cerramos. Apocalipsis, o el libro de la revelación, 17, Apocalipsis 17. ¿Lo tienen? Bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que leen, bienaventurados somos los que oímos. Dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. 17, habíamos dicho 14. ¿Sí? Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Damos vuelta a la hoja, tenemos el pasaje en 19:11. Porque si es el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, decimos nosotros, bueno, en todo a Cristo, en todo a Cristo. Él fue el ejemplo en todo, la imagen del Dios viviente, del Dios fiel y verdadero. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Las cartas que más hablan acerca de el comportamiento de la iglesia, los que pertenecen a la iglesia, las autoridades de la iglesia, cómo se mueve la iglesia y el por qué reunirse como iglesia, donde más se habla en los Hechos de los Apóstoles, 1 y 2 de Corintios, acerca de la iglesia, para que nosotros sepamos y después enseñemos a otros. Si bien en parte sabemos por qué nos tenemos que reunir, pero tiene que haber una enseñanza de por qué nosotros, por qué Dios lo ha hecho así, por qué no es una simple asamblea como se define aún la palabra iglesia en el griego, que puede ser reunión o asamblea. Lo diferente de reunirse como una reunión cualquiera o una asamblea cualquiera es cuando nuestro Señor Jesucristo dice que se van a reunir en Él. Cuando se reúnen los cristianos, es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, los cristianos. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Algunos, para contradecir esto, dicen, bueno, pero la palabra eclesia quiere decir llamados afuera, o reunión, o asamblea. No, lo que dijo Jesús fue cristianos, seguidores de Él, reunirse como pueblo de Él. Esa es la diferencia. Amén. Para que nosotros retengamos, para que decimos, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que había que reunirse? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que había que congregarse? ¿En qué momento? Bueno, vamos a mirarlo por las Escrituras. Tiene que haber una enseñanza para reforzar todo lo que nosotros sabemos y entendemos, para que miremos el camino de los fieles. Amén. Nos ponemos de pie.